Muchos recordamos la primera Copa Mundial de la FIFA que jugó Colombia, la de Chile en 1962. En esa época, nada de celulares, ni de tecnología, ni de redes sociales. Todo era a blanco y negro, así como en la década anterior, la década de los 50, también la de los 40 y la de los 30. Y en esta mini saga de clásicos JP, mundialistas, porque ya viene la Copa del Mundo y que queremos recordar en este primer capítulo de Colombia en los mundiales, Chile 1962. Así que, sin más preámbulos, comencemos con esta mini saga. El director técnico de la selección nacional fue precisamente el argentino Adolfo Pedernera, nacido el 15 de noviembre de 1918 en Buenos Aires, Argentina. Este director técnico de la selección nacional en la década de los 60 falleció exactamente el 12 de mayo de 1965. Corrección, 1995 porque tenía 76 años. Adolfo Pedernera, quien precisamente fue el director técnico de la selección nacional para clasificar a la Copa del Mundo de Chile, que fue el anfitrión del Mundial. La selección colombiana estaba ubicado en el grupo 3 con la selección peruana. Los demás grupos en el 2, Bolivia, Uruguay y en el 1, Ecuador contra Argentina. Mientras que a la selección de Paraguay le tocó un repechaje muy jodido con la selección mexicana, llevándose al final la clasificación a la Copa del Mundo. Y en el grupo 3, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que fue la ida, Colombia derrotó 1-0 a la selección mexicana con gol de Eusebio Escobar, nacido el 2 de julio de 1936 en la ciudad de Cali. Curiosamente, Eusebio Escobar todavía sigue vivo y era precisamente uno de los jugadores del Deportivo Cali, del Atlético Bucaramanga, del América de Cali, del Deportivo Pereira, del Deportes Quindío, Atlético Nacional, Independiente Medellín y el Once Caldas de la ciudad de Manizales. El central de la justicia fue precisamente el argentino Jorge Luis Pradaude. Mientras que en la ciudad de Lima, en el Estadio Nacional, con arbitraje de Esteban Marino, el equipo peruano con el tanto de Faustino Delgado anotó en el minuto 3 de tiro penalti, pero fue nada más y nada menos que Héctor El Zipa González, sí, el hombre que también falleció el 23 de agosto del 2015 a sus 78 años de edad, que le entregó la clasificación a Colombia por primera vez en la historia a una Copa del Mundo. Porque el global terminó 2 para Colombia, 1 para la selección peruana. Y era la primera Copa del Mundo que clasificaba Colombia. También se clasificaron las selecciones de Brasil, Argentina y Uruguay. Y Paraguay perdió el repechaje contra la selección de México. En fin, con esto llegamos a la primera participación que jugó Colombia en una Copa del Mundo, la de Chile en 1962. La Copa comenzó el 30 de mayo y Adolfo Pedernera llevó al equipo con los siguientes jugadores: los porteros, Efraín El Caimán Sánchez, que en paz descanse, quien jugaba en el Deportivo Independiente Medellín, y a Chito Vivas, que precisamente era la estrella del Deportivo Pereira. Los defensas, Pacho Zuluaga de Independiente Santa Fe, Aníbal Alzate del Deportes Tolima, Jaime González del América de Cali, Ignacio Calle, Nacho Calle del Atlético Nacional y el jugador Carlos Aponte boyacense del Independiente Santa Fe. Además estaban Héctor Echeverri del Independiente Medellín y Oscar López del Once Caldas de Manizales. Algunos de esos defensas ya no se encuentran acá en la tierra. Además, 4 mediocampistas: Jaime Silva del Independiente Santa Fe, el jugador norte santanderiano del América de Cali, Ronaldo Serrano, Héctor Tobar, que jugaba en el Independiente Santa Fe, y Marquitos Col del América de Cali. Y una mano de delanteros, de atacantes, como Jaime Aceros, santanderiano del Deportivo Cali, Luis Carlos Paz,
¿Quién jugaba en el América de Cali? Nacho Pérez del Once Caldas de Manizales, Marino Kingler, que jugaba en Millonarios, Eusebio Escobar, ahora jugaba en el Deportivo Pereira, Delio Gamboa, que también jugaba en Millonarios, al igual que Antonio Rada, que jugaba en el Deportivo Pereira, y la gran estrella de Independiente Santa Fe, también que en paz descanse, de lo que hoy en día es un estadio en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, y que está a punto hoy en día de recibir a las Águilas Doradas que vienen del municipio de Río Negro, Héctor El Zipa González y Jairo Tapias, quien jugaba en el Atlético Nacional. Colombia estuvo ubicado en el Grupo 1 con la Unión Soviética, con Yugoslavia y con Uruguay, y el primer partido fue precisamente el 30 de mayo de 1962 contra la selección uruguaya. Y de inmediato Pacho Zuluaga del Independiente Santa Fe marcó el primer gol de Colombia en una Copa del Mundo en la historia y fue precisamente de tiro penalti, minuto 19. Pero los jugadores Luis Cubilla en el minuto 56 y el jugador José Sacia marcaron los goles que significaron la primera derrota de Colombia en una Copa del Mundo. Pero 4 días más tarde, lo que todo el mundo recuerda en la segunda jornada de una Copa del Mundo en Chile 62 fue precisamente el famoso 4-4 contra la selección de la Unión Soviética. En la primera parte, los jugadores Valentín Ivanov, también el jugador Cheldeskov y también otra vez Ivanov marcaron los goles del equipo de la Unión Soviética, que era dirigido por Grancis Kalanchich. Pero la selección se puso las pilas, porque justamente en el minuto 21 el jugador Germán Aceros puso el 3-1, el 4-1 ya en la segunda parte el jugador Pondelink. También los jugadores Marquitos Col, Antonio Radia y Marino Kingler significaron que Colombia, con el arbitraje de João Finho de Brasil, empatara a 4 goles y hacía historia justamente en una primera Copa del Mundo, pero claro, fue Chile 62. Pero en la tercera jornada, que fue el último partido el 7 de junio de 1962, contra la selección de Yugoslavia, el equipo colombiano de qué manera se despidió de la Copa del Mundo, mamita querida, con una goleada 5-0, pues claro, los jugadores Jalic, Jerkovic, Jalic otra vez, Malik y el jugador Jerkovic significaron que justamente la selección colombiana, con arbitraje de Juan Carlos Robles de Chile, se despidiera de la Copa del Mundo y tuvieron que pasar 28 años para que Colombia volviera a una cita mundialista. Pues sí, la selección no clasificó al siguiente mundial, que fue en Inglaterra 66. Y a partir de allí, México 70, Alemania 74, Argentina 78, España 82 y México 86. De esos mundiales, el campeón de la edición 1962, que fue Chile, pues claro, fue la selección de Brasil, al igual que en 1958 en Suecia. En 1966 lo hizo la selección de Inglaterra. Otra vez en el 70 con el Rey Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Fue la selección de Brasil. En el 74 la selección de Alemania. En 1978, en la época de los cebollitas, con Mario Kempes a la cabeza, la selección de Argentina. 1982, la selección italiana. Y otra vez, en 1986, ya con Maradona, con Valdano y con Bilardo, la selección argentina, de esa selección de la mano de Dios. Y Colombia se ausentó 28 años en volver a clasificar a una Copa del Mundo. Y el segundo mundial fue precisamente Italia 90, ya con el Pibe, con el Tino, con René Higuita, con Andrés Escobar, con Freddy Rincón, con el bendito Fajardo. Pero eso vendrá precisamente en el próximo capítulo de Clásicos Mundialistas aquí en JP. Colombia en los mundiales, Italia 1990. Eso será en 8 días.